Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar la derivada de una función en un punto. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tenemos esta curva roja, que es la curva dada por una función, llamémosla f de x. Cuando dibujamos la función f de x nos da esa curva. Bueno, y vamos a suponer que tenemos un punto x sub 0 en el eje x. Entonces, si miramos ese x sub 0, que esté en el dominio de la función, ¿no? Tiene una respectiva coordenada en y, que la coordenada en y va a estar dada por f de x sub 0. Es decir, en la función se ha evaluado cuánto vale y para cuando x es igual a x sub 0. ¿Listo? Entonces, tenemos este punto aquí sobre la función roja. Ese punto tiene una coordenada x sub 0 y una coordenada y sub 0, donde y sub 0 es f, la función f evaluada en el punto x sub 0. Bueno, entonces vamos a intentar trazar algunas rectas que pasen por dos puntos de la función, pero que pasen especial por este punto de coordenadas x sub 0, y sub 0. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, veámoslo un poco más grande para acá, para comprenderlo mejor. Para hacer esto, entonces digamos que tenemos por aquí otro punto, llamémoslo el punto en X, ¿listo? Y ese punto, cuando nosotros, un poco más cerca, ahí se me va muy arriba. Ese punto tiene una respectiva imagen en la función que se llama y o f de x. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, acá si trazáramos imaginariamente por acá estaría la x, y entonces tomamos ese punto azul y miramos cuál es su coordenada en y su coordenada en y es f de x, es decir, la función evaluada en x. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar una recta que pase por esos dos puntos de la función que acabamos de pintar. ¿Listo? Entonces tracemos una recta que pase por esos dos puntos. Esa recta va a ser esta, ¿no? Hagan de cuenta que está bien recta, ¿ok? Bueno, entonces esta recta, cuando ustedes toman una recta que pasa por los dos puntos de una función, se llama recta secante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esa recta secante? Si ustedes recuerdan de algunas clases pasadas, nosotros para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos teníamos que hallar la pendiente, ¿sí? ¿Y quién era la pendiente? Pues nosotros habíamos visto que la pendiente de la recta estaba dada por y2 menos y1. Entonces, si suponemos que el punto 1 que estábamos tomando era el punto x sub 0, f de x sub 0, el primero que les pinté aquí, x sub 0, f de x sub 0. ¿Listo? Y el punto 2 es este otro de aquí que tiene coordenadas x, f de x. Entonces, el punto 2 es x, f de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser la recta? Perdón, la pendiente de la recta. La pendiente de la recta que llamamos recta secante está dada por y2, que es f de x,
menos y1. Y1 es f de x sub 0 sobre x2, que en este caso x2 es x, menos x1, que en este caso x1 pues sería el x sub 0 que estamos diciendo acá. Es decir, primero tomamos la segunda coordenada del punto P2 y le restamos la segunda coordenada del punto P1. Eso fue lo que escribí arriba. Y abajo es la primera coordenada del punto P sub 2 menos la primera coordenada del punto P sub 1. ¿Listo? Entonces, esa es la pendiente de la recta secante. Recuerden que lo que les acabo de mencionar es que la recta secante es la que pasa por dos puntos de una función. ¿Listo? Cuando uno dos puntos de una función con una recta, esa recta se llama la recta secante. Entonces lo que acabamos de hallar es la pendiente de la recta secante. Bueno, muchachos, entonces sucede que muchas veces se quiere que ese punto X que yo les he pintado aquí se acerque tanto como sea posible a X sub 0. ¿Listo? Entonces, cada vez que X se acerque a X sub 0, voy a tomar una recta secante diferente. Por ejemplo, si yo aquí tomo un X más cerquita de X sub 0, un X más cerquita de X sub 0, entonces por aquí lo voy a llamar también X por un momento. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos por aquí un X más cerquita de X sub 0. Entonces ese X también tiene su respectiva imagen en la función. Está como por aquí. ¿Listo? Y entonces ahí estaría, aquí en el eje Y, estaría tomando f de x, ¿listo? Y entonces ahora tracemos la recta que pasa por x sub 0 y ese segundo punto que acabamos de tomar. Entonces esa recta sería esta recta de acá, ¿listo? La que les acabo de pintar. Pero nuevamente si vamos a tomar, vamos a hallar esa recta, necesitamos hallar la pendiente. ¿Y quién sería la pendiente? Pues la pendiente vuelve y nos da m igual a f de x, pero ahora x es el que estoy tomando acá, menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Listo? Y entonces en determinado momento yo puedo acercarme todavía más a x sub 0, es decir, voy a tomar un x todavía más cerca. Entonces ese x todavía más cerca también va a tener una imagen en la función, ¿listo? Y va a estar más cerquita de f de x sub 0 y la pendiente de la recta que junta los puntos x sub 0 f de x sub 0 con el punto que acabo de tomar también se llama recta secante, es otra recta secante, ¿listo? Y su pendiente también va a estar dada por lo que tenemos acá, ¿listo? Pero como la idea es que yo me estoy acercando a x sub 0, miren que yo estoy tomando la x muy cerquita de x sub 0, entonces yo les decía, cuando ustedes se acercan mucho a un x en especial, lo que están hallando es el límite. Es decir, si yo aquí me estoy acercando a x sub 0, estoy hallando el límite cuando x tienda a x sub 0. ¿Listo? Y quiero hallar la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos? Es esta de aquí. Es decir, voy a hallar el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x
menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que se halló gráficamente? Si volviéramos a repetir acá el dibujo, lo que se halló gráficamente es lo siguiente. Entonces tenemos por aquí el eje Y. Por aquí tenemos el eje X. Listo. Y entonces nuestra curvita, para hacerla similar a la anterior, era algo así. Listo. Y entonces por acá teníamos x sub 0 y por acá teníamos f de x sub 0. Como yo en los x que estaba tomando los estaba tomando tan cerquita de x sub 0 y cada vez me estaba acercando más, entonces a la larga lo que yo estoy hallando ahora es la recta que pasa únicamente por el punto x sub 0, f de x sub 0, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque es que yo estaba hallando la recta que pasaba por los dos puntos, fíjense aquí, yo estaba hallando la recta que pasaba por los dos puntos de la función, pero esos dos puntos empezaba a acercarlos y acercarlos. El segundo punto lo empezaba a acercar tanto como fuera posible a x sub 0, de tal manera que a la final lo que estoy hallando es la recta que pasa solo por el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Listo? Entonces, cuando eso sucede, la recta que pasa solo por el punto x sub 0, f de x sub 0, ya no se llama recta secante, sino que se llama recta tangente. Y como en la recta secante quiero hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hallo la pendiente de la recta tangente? Pues con la fórmula que estaba hallando la pendiente de la recta secante. Pero como me estoy acercando tanto a x sub 0, entonces por eso le agrego el límite cuando x tiende a x sub 0. De tal manera que cada vez que yo les diga hallen la pendiente de la recta tangente de f de x en x sub 0, lo que les estoy pidiendo hallar es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Listo? Esa es la pendiente de la recta tangente. Bueno, pero hay una cosita adicional que mencionar acá. Sucede que ese límite, como nosotros veíamos en clases anteriores, a veces hay límites que no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces da infinito o los límites laterales no existen, perdón, son diferentes. Entonces, es posible que este límite que estamos trabajando acá no exista. ¿Listo? Entonces, no siempre voy a poder hallar la pendiente de la recta tangente de una función en un punto x sub 0, porque hay veces que el límite no existe. Bueno, pero sucede que ese límite tan especial se conoce como derivada de f de x en x sub 0. Entonces yo les podría preguntar, ¿qué es la derivada de f de x en x sub 0? Entonces, ¿cuál es la respuesta?
es la pendiente de la recta tangente de f de x en el punto x sub 0. ¿Y cómo se calcula la derivada de f de x en x sub 0? Hallando el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. Entonces, cuando se pide hallar ese límite, que es la derivada de f de x en x sub 0, se denota como, tiene varias formas de denotarse. Todas ellas son válidas y en algún momento de sus carreras es posible que usen alguna de estas notaciones. Una es y'. Cada vez que le están pidiendo y', la derivada de la función en x sub 0, les están pidiendo hallar el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O también algunas veces lo denotamos como la derivada de f respecto a x en x sub 0. Otras veces la podemos ver como f' evaluada en x sub 0. ¿Listo? Estas son las principales denotaciones de la derivada de una función. Todas ellas significan lo mismo. La derivada de f de x en x sub 0. Entonces, como esa derivada tiene que ver con un límite, entonces decimos que f de x es diferenciable en x sub 0 cuando existe f' de x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces, decimos que la función es diferenciable cuando el límite existe. ¿Listo? Si no, pues entonces diríamos que la función no es diferenciable en ese punto. Bueno, una cosita nomás aquí para empezar a trabajar con algunos ejemplos. Nótese que cuando nosotros hacemos la sustitución en este límite, hacemos la sustitución h igual a x menos x sub 0, despejando x, nos queda que x es igual a x sub 0 más h, ¿no? El x sub 0 estaba restando, pasa al otro lado a sumar, ¿listo? Y cuando cuando x tiende a x sub 0, ¿a qué tiende h? Reemplacemos aquí. Si reemplazamos el x por x sub 0, nos queda x sub 0 menos x sub 0, que sería 0. Por eso se dice que h tiende a 0. Y entonces escribiendo ahora el límite, no en términos de x, sino en términos de h, nos queda que f' de x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, pero ya no voy a escribir x, sino que voy a escribir la sustitución que hice, que es x sub 0 más h menos f de x sub 0. Recuerden que x sub 0 es un número dado. ¿Listo? Sobre x menos x sub 0. Pero x menos x sub 0 sería h. Entonces, ¿con esto qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que ustedes en la bibliografía pueden encontrar dos formas de hallar la derivada de una función en un punto, que es calculando este límite o calculando este otro. Pero es que ambos son el mismo.
¿listo? Ambos van a conllevar al mismo resultado, ¿listo? Solo que en el segundo se hizo fue una sustitución, ¿listo? Para poder escribirlo en términos de h, pero ambos son lo mismo. Cada vez que ustedes quieran calcular la derivada de una función en un punto, lo pueden hacer mediante cualquiera de las dos definiciones. Bueno, entonces reitero, la derivada de una función en un punto x sub 0 está dada por el límite que les acabo de escribir acá en una de sus dos formas. ¿Y qué representa esa derivada? Representa la pendiente de la recta tangente de la función en ese punto. ¿Y qué es la recta tangente? Retomando acá, la recta tangente es la que pasa solo por ese punto de la función. ¿Y de dónde sale la recta tangente? Sale de las rectas secantes que están dadas por la recta que pasa por dos puntos de la función. Y la recta tangente sale cuando acercamos esos dos puntos, ¿no? Los hacemos muy cerquita. Ahí sale la recta tangente. Listo. Bueno, muchachos, entonces el límite que les acabo de escribir acá nos va a servir mucho porque de ahora en adelante vamos a trabajar con él. ¿Listo? Puede ser con cualquiera de los dos. Yo generalmente trabajo con este, pero ustedes pueden corroborar en sus casas, en los mismos ejercicios que yo les voy a poner, que si trabajan con este de acá, el primero que les di, les va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar ejemplos. Entonces, el ejemplo se los voy a plantear. Voy a darles algunos ejemplos y se los voy a plantear de diferentes formas para que quede claro que todo significa igual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hallar la pendiente de la recta tangente de f de x igual a x al cuadrado en el punto x sub 0 igual a 1. ¿Listo? Entonces, cada vez que me pidan hallar esto, lo que me están pidiendo es hallar el límite dado por f' de quién. Miren la definición del límite que les escribí aquí. F' de x sub 0, pero ¿quién es x sub 0 en esta función? En este caso, perdón, es 1, ¿listo? Entonces, la pendiente de la recta tangente es lo mismo que f', evaluada en el x sub 0 que me están pidiendo acá. Entonces, f' de 1 es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, x sub 0 en este caso sería 1 más h menos f de x sub 0 que sería 1. Miren que estoy tomando esto de acá. Por favor, oriéntense con esto que les señalo acá. Estoy copiando lo mismo, pero en vez de escribir x sub 0, estoy escribiendo el x sub 0 de acá, que es 1. Entonces, esto sobre h. Listo. Entonces, si ustedes observan, aquí yo tendría que saber quién es f de 1 más h y quién es f de 1 para poder calcular ese límite. Entonces, por aquí aparte voy a calcular cuánto es f de 1 más h y cuánto es f de 1. Entonces, ¿quién es f de 1 más h? Entonces, vaya a su función, la que está trabajando, que es f de x igual a x cuadrado. Dice que reemplace la x por
1 más h. Mire que aquí estoy, en vez de escribir esta x de acá, estoy escribiendo 1 más h. Por lo tanto, en el otro lado también, donde haya x, escribo 1 más h. Entonces, acá hay una x. Entonces, en vez de esa x, escribo 1 más h entre paréntesis. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Listo? Escribí lo mismo, pero en vez de escribir x, escribí 1 más h. Bueno, entonces ustedes saben que esto es un binomio al cuadrado que me da cuadrado del primero, es decir, 1 al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces me queda 2 por 1, 2 por h, 2h, más cuadrado del segundo, es decir, más h cuadrado. ¿Listo? Y eso es f de 1 más h. Ahora, ¿qué me hace falta calcular? Me hace falta calcular este f de 1 de acá. Entonces, eso también lo hago aparte. ¿Quién es f de 1? Entonces, nuevamente, voy a la función que me habían dado originalmente, que era f de x igual a x cuadrado, ¿no? Era f de x igual a x cuadrado. Pero ahora ya no necesito reemplazar la x por 1 más h, sino que ahora quiero reemplazarla por el de acá, que es 1. Entonces reemplacemos esta x, la reemplazo por 1 y al otro lado también. Entonces reemplacemos esta otra por 1, me queda 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. ¿Listo? Entonces ya sé también quién es f de 1. Todos esos resultados que me han dado aquí, que hice por acá aparte, voy a reemplazarlos en este límite. ¿Listo? Entonces me queda igual límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h. Ya calculé f de 1 más h, véanlo acá. Es esto de acá. Entonces eso lo escribo acá. Entonces me queda 1 más 2h más h cuadrado. Luego que sigue menos, entonces menos f de 1. ¿Quién me dio, cuánto me dio f de 1? F de 1 me dio 1. Y esto sobre h. Y solo lo que me restaría aquí sería hacer cálculos para hacer el límite. Fíjense que el 1 se cancela con el 1 y me queda límite cuando h tiende a 0 de. Si ustedes observan, esos dos términos puedo factorizar como factor común la h y me queda h por 2h dividido h es 2 más h cuadrado dividido h es h sobre h. Se cancelan las h y me queda igual límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Y ese límite ya lo puedo calcular. Si reemplazo la h por 0, me queda 2 más 0, ya no escribo límite porque ya estoy reemplazando la h. Y 2 más 0 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Conclusión. Esto quiere decir que f de x igual a x cuadrado sí es diferenciable en x sub 0 igual a 1. Si yo digo que es diferenciable, entonces tengo que decir quién es su derivada. Su derivada es f' de x sub 0, que es 1, igual a lo que me dio acá, que me dio 2. Entonces, ¿qué quiere decir ese 2? Que esto es la pendiente de la recta tangente
de f de x igual a x cuadrado en x sub 0 igual a 1. ¿Listo? Entonces, si nosotros hiciéramos en algún momento el dibujo de esto, lo que nos está diciendo es lo siguiente. La función x cuadrado es una parábola, ¿cierto? Que pasa por 0, 0, 1, 1 y menos 1, 1. Es esta parábola que debieron haber visto en matemáticas básicas, ¿no? Entonces, esa es la función f de x igual a x cuadrado. Cuando yo estoy hallando f' de f' de x en x sub 0 igual a 1, lo que estoy hallando es la pendiente de la recta que pasa por x sub 0 igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale esa pendiente entonces? La pendiente de esa recta vale 2. Eso es lo que estoy hallando. ¿Listo? Entonces, de esta recta conozco que su pendiente es 2. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, supongamos que me piden determinar si f de x igual a 3x cuadrado es diferenciable en x sub 0 igual 2. Entonces, cuando a mí me piden esto, también me están pidiendo que calcule el límite. ¿Listo? Y si ese límite existe, entonces yo puedo decir que la función es diferenciable en x sub 0 igual a 2. Entonces calculemos el límite. Voy a escribirles por acá la formulita nuevamente para que la recordemos. Puede ser con x o puede ser con h. ¿Listo? Entonces yo en este caso lo voy a calcular también con h. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Esta sería f' de x. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero en este caso es hallar quién es f' de x sub 0. Acá me faltó el x sub 0. De x sub 0 cuando x sub 0 es 2. ¿Listo? Entonces me queda f' de 2 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, que en este caso es 2, más h menos f de 2 sobre h. Entonces, para calcular ese límite necesito saber quién es f de 2 más h y quién es f de 2. Por lo tanto, acá aparte voy a hallar quién es f de 2 más h. F de 2 más h va a ser tomar la función y reemplazar la x por 2 más h. Entonces, ¿qué me quedaría si reemplazo la x por 2 más h? Me quedaría 3 por, reemplacemos la x, 2 más h, pero esa x está elevada al cuadrado. Entonces, esto es igual a 3 por, esto es un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, 2 al cuadrado es 4, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4 por h, 4h, más cuadrado del segundo, h cuadrado. Y repartiendo el 3 me queda 3 por 4, 12, más 3 por 4,
12h más 3 por 1, 3, 3h cuadrado. Y ahora, ¿quién sería f de 2? Es nuevamente, voy a la función y reemplazo la x por 2. Entonces me quedaría 3, la x la reemplazo por 2 y al cuadrado. Me queda 3 por 2 al cuadrado es 4 y 3 por 4 es 12. Entonces, estos resultados los voy a reemplazar en el límite. Entonces, me queda límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h. F de 2 más h me dio este resultado de acá. 12 más 12h más 3h cuadrado. Luego sigue menos f de 2. ¿Y quién es f de 2? ¿Cuánto me dio? 12. Entonces acá me queda menos 12 sobre h. Fíjense que 12 menos 12 se cancela y puedo factorizar la h y me queda límite cuando h tiende a 0 de hecho puedo factorizar un 3h, ¿no? Entonces 3h por 12h dividido 3h me da 4 más 3h cuadrado dividido 3h, h sobre h. Se cancela la h y me queda límite cuando h tiende a 0 de 3 por 4 más h. Reemplazo la h por 0 y si reemplazo la h por 0 me queda 3 por 4 que es 12. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esto? Que f de x igual a 3x cuadrado si es diferenciable en x sub 0 igual 2. Su derivada es f' de 2 igual al resultado que me dio, que es 12. ¿Listo? ¿Y qué representa ese 12? Representa la pendiente de la recta tangente de la función 3x cuadrado en el punto x sub 0 igual a 2. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, un tercer ejemplo podría ser, aquí ya lo vamos a hacer más completo. Vamos no a hallar solo la pendiente, sino que vamos a hallar toda la recta tangente. Entonces, digamos, hallar la recta tangente de f de x igual a x al cubo en x sub 0 igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para hallar una recta según clases pasadas? Para hallar la ecuación de una recta necesitamos tener la pendiente y un punto. Con la ecuación punto pendiente podemos hallar la recta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la pendiente. Pero, ¿cómo hallo la pendiente de esta recta? Si es la recta tangente, lo que me están pidiendo al hallar su pendiente es la pendiente de la recta tangente que, en otras palabras, está dada por f' en x sub 0. ¿Quién es x sub 0 en este caso? Menos 1. Recuerden que esto no es nada más que la pendiente de la recta tangente. Listo, por definición. Entonces, f' en menos 1, ¿quién es? Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, que es menos 1, más h menos f de x sub 0, que es menos 1, sobre h.
Listo. Entonces eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de, bueno, me hace falta hallar quién es f de menos 1 más h. ¿Quién es f de menos 1 más h? Voy a la función que me dieron y reemplazo la x por 1 más h, menos 1 más h. Entonces me queda menos 1 más h elevado a la 3. Entonces esto es un binomio al cubo que es cubo del primero menos 1 al cubo. Veámoslo más bien así para que no nos vayamos a confundir con los signos. Tener menos 1 más h al cubo es lo mismo que tener h menos 1 al cubo. Eso es tener a menos b al cubo. Eso es cubo del primero, que sería h al cubo, menos 3 veces cuadrado del primero por el segundo. Sin signo ya se toma por 1 más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, luego sigue menos el segundo elevado al cubo, ¿no? Usé la formulita de a menos b elevado al cubo. ¿Listo? Cubo del primero, los signos van intercalados porque era menos. Donde hubiese sido más, todos los signos iban positivos. ¿Listo? Cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Entonces, si hacemos los cálculos, esto me da h al cubo, menos 3 por 1, 3, 3h cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y por 3 es 3h, menos 1 al cubo es 1. ¿Listo? También para calcular el límite necesito hallar cuánto es f de menos 1. Entonces en la función reemplazo x por menos 1, es decir, me quedaría menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo es menos 1. Bueno, entonces vamos a reemplazar eso en el límite. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de h al cubo menos 3h cuadrado más 3h menos 1. Menos f de menos 1. F de menos 1 me dio menos 1. Con el menos de la fórmula me queda más 1. Y esto sobre h. Fíjense que se cancela menos 1 más 1 y se puede factorizar una h, ¿no? Entonces me queda que, por acá abajo la voy a escribir, la pendiente es igual a límite cuando h tiende a 0, factoricemos la h. ¿Qué me queda? H al cubo dividido h da h cuadrado menos 3h, porque h cuadrado dividido h da h, más 3h dividido h es 3 y esto sobre h. Se cancela la h y ya podemos reemplazar la h por 0. Me queda 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 3. Es decir, que ese límite es 3. ¿Listo? Bueno. Esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 3. Recuerden que la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada de la función evaluada en x sub 0. ¿Listo? Pero en este caso lo escribí como m para para usar la ecuación punto pendiente de la recta. Entonces, les escribo por acá, esto lo habíamos visto en clases pasadas, pero les escribo para recordarles, ¿no? ¿Quién es la ecuación punto pendiente de la recta? De cualquier recta, ¿no? De cualquier recta, la ecuación punto pendiente es y menos y1 igual a m por x
menos x1. ¿Qué se necesita para hallar esa ecuación? Se necesita la pendiente. Yo, como quiero hallar la pendiente de la recta tangente, ya tengo la pendiente. La pendiente es 3. ¿Listo? Y necesito un punto que tenga coordenadas x1 y y1. Bueno, aquí solo tengo el x0, que es menos 1. Ese x0 me va a servir para reemplazarlo aquí como x1. Pero ¿qué me hace falta hallar? Me hace falta hallar el y1. ¿Cómo hallo el y1? Entonces, si quieren acá para que no se confundan, les voy a escribir en vez de x1 y y1, y0 y x0. Listo. ¿Cómo hallo el y0? Para hallar el y0, lo que hago es reemplazar el x0 en la función, que ya lo tengo. Miren, este menos 1 de acá, cuando yo hallé f de menos 1, me dio menos 1. Ese menos 1 es el mismo y0. ¿Listo? Entonces, ya tengo todos los datos para poder hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces me queda y menos y0. Y0 es menos 1. Con el menos de fórmula me queda más 1. Igual a m me dio 3 por x menos x0. Entonces, menos, ¿y quién es x0? Observen que x0 es menos 1, ¿no? Con el menos de fórmula me quedaría más 1. ¿Listo? Entonces me queda que y más 1 es igual a, aplicando distributiva, 3x más 3 por 1, 3. Y despejando la y, me queda que y es igual a 3x más 3 y el 1 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es igual a 3x, 3 menos 1 es 2. Y esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Un gráfico como para que nos ubiquemos en qué fue que se halló. Bueno, ustedes de matemáticas básicas, algo de gráfico de funciones que hayan visto, o si no, en mi página de WordPress pueden descargar la tablita de gráfica de funciones y allí está la gráfica de la función x al cubo, ¿no? Entonces la función x al cubo pasa por 0, 0. Cuando x vale 1, y vale 1, pasa por este punto de acá. Y cuando x vale menos 1, y vale menos 1, este punto de acá, ¿listo? Y hace algo más o menos así, ¿no? Entonces, si aquí está menos 1 en x, aquí estaría el menos 1 en y, ¿no? Entonces, queríamos hallar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente en este punto, cuando x era igual a menos 1. Entonces nos dimos cuenta que cuando x era igual a menos 1, y también era igual a menos 1. O este era nuestro x sub 0 y entonces este fue nuestro y sub 0. ¿Listo? Y entonces, ¿qué fue lo que hallamos? Hallamos la recta tangente, que es la recta que pasa por ese punto verde que les acabo de pintar allí. ¿Qué es esta? Si nosotros hiciéramos una tabulación para graficar esta recta, x y y, entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, entonces y vale 2, ¿no? Si reemplazan aquí la x por 0, y queda valiendo 2. Y si reemplazan la x por menos 1,
entonces la y también pasa por -1. Fíjense que tiene que pasar en x sub 0 igual a -1, y también tiene que ser -1 para que pase también por el mismo punto de la función. Tanto la recta como la función tienen que pasar por el punto x sub 0. ¿Listo? Y bueno, el otro punto que hallamos fue cuando x vale 0, y vale 12. Entonces, cuando x vale 0, y vale 2. Entonces, esa recta pasa por este punto. ¿Listo? Entonces, si nosotros graficamos esa recta, si nosotros graficáramos esa recta, bueno, las personas ahí con un muy buen pulso, si graficaran esa recta que pasa por esos dos puntos, pues se darían cuenta que va a tocar en vecindades, en los vecinitos de el punto x sub 0 igual a -1, no va a tocar a la función en ningún otro punto, solo lo va a tocar en el punto x sub 0 igual a -1. ¿Listo? Entonces, esta azul es la recta tangente y esta verde que les grafiqué es la función f de x igual a x al cubo. ¿Listo? Y entonces lo que hicimos con esa función verde fue hallar la recta tangente en x sub 0 igual a -1, es decir, la recta que pasa por el punto sin tocar algún otro punto cercano en la función f de x igual a x al cubo. Listo, muchachos. Entonces, espero que vean el video las veces que sea necesario. Recuerden que en horario de clase me pueden preguntar en el foro. También me pueden hacer algunas otras preguntas en cualquier otro horario que yo apenas vea los mensajes, con mucho gusto se los voy a responder. Y en el horario de clase, si hay demasiadas dudas, al final podemos hacer una videoconferencia. Si tienen muchas inquietudes o inquietudes que no se puedan resolver directamente en el chat. Pero lo que sí les pido, por favor, es que para esa clase ustedes estudien bien este video. Pueden pausarlo, pueden repetirlo las veces que sea necesario. Por favor, vuelvan y hagan los ejercicios que les he puesto aquí para ver si de verdad ustedes han logrado entender el procedimiento. ¿Listo? Repitan las veces que sea necesario. Listo, muchachos. Esta sería la clase. En la próxima clase ya les estaré subiendo otro video.